Hoy te voy a contar sobre una de las hazañas más grandes hechas en bicicleta. ¿Has oído hablar de Thomas Stevens? Él es nuestro héroe. Su grandeza no es solamente por haber realizado la primera vuelta al mundo en bicicleta, sino en cómo eran estas en su época, cómo eran las vías y a cuántas vicisitudes tuvo que enfrentarse. Y es que la bicicleta moderna, tal y como la conocemos ahora, con sus ruedas iguales, transmisión trasera y neumáticos todavía no existían. Thomas Stevens 1884 adquirió un biciclo Columbia estándar de 50 pulgadas, esmaltado en color negro y con ruedas niqueladas, construido por Bicicletas Pope de Chicago. Es esa cosa que puede ver con una rueda gigante delantera, donde están los pedales y una pequeña en la parte trasera. Difícil de conducir, peligrosa y en una época en que las carreteras asfaltadas no existían pues el automóvil estaba por inventarse. Thomas Stevens, conocido familiarmente como Tom, nació en Castle Street, en la localidad inglesa de Berkhamsted. Era hijo de Anne y de William Stevens, obrero en una manufactura. Thomas tenía una hermana mayor, Bridget, y otra más joven, Jane. Asistió a clase en la Bourne Charity School, y más adelante se convirtió en aprendiz de tendero. Su padre emigró a Missouri en 1868, pero regresó cuando su esposa enfermó, antes de que el resto de la familia también pudiera ir a América. Tom se fue a los Estados Unidos con un medio hermano pero sin sus padres y hermanas en 1871. El resto de la familia le siguió 2 años después. Se mudaron a Denver y luego a San Francisco, donde aprendió a montar en biciclo. La revista Adventure Cyclist, Ciclista Aventurero, lo describe como un hombre de estatura mediana, que llevaba una amplia camisa azul de franela sobre un mono azul, que llevaba un par de calzas que le llegaban hasta las rodillas y estaba bronceado como una nuez. Tenía un bigote que sobresalía de su rostro. Salió de San Francisco a las 8 en punto el 22 de abril de 1884. Desde Sacramento, Stevens viajó a través de la Sierra Nevada hacia Nevada, Utah y Wyoming. Aunque parezca increíble, en esa época en que la mejor bicicleta era ese torpe biciclo, ya existían clubes de ciclismo que lo iban recibiendo en los pueblos por donde pasaba, y que la prensa informaba por medio de los periodistas, que hacían uso del telégrafo. Incluyendo al presidente de un capítulo de la Liga de Ciclistas Americanos de Laramie. El 4 de agosto de 1884 llegó a Boston anotándose el récord de hacer el primer viaje transcontinental en bicicleta. En el camino dejaba al público asombrado. Gran parte del trayecto lo tuvo que hacer a pie. Los caminos a veces eran muy malos y nada preparado para un vehículo con una rueda trasera tan chica. Posteriormente, ya en Europa se alegraría de que las vías fueran mejores. Sin embargo, es asombroso que hiciera 6.000 kilómetros en alrededor de 3 meses, promediando aproximadamente a 65 kilómetros por día. Indudablemente era un hombre fuerte. Esto es lo que dijo Harper's Magazine. Más de 1/3 de la ruta seguida por el señor Stevens tuvo que hacerla a pie. 83 días y medio de viaje real y una detención de 20 días por clima húmedo. 103 días y medio utilizados para llegar a Boston. La distancia por los caminos carreteros era de aproximadamente 6.000 kilómetros. Siguió el viejo sendero de California en las llanuras y montañas, encontrándose con muchas aventuras extrañas. El político, soldado y escritor abolicionista Thomas Wentworth Higginson, que escuchó a Stevens hablar en el Club Ciclista de Massachusetts, dijo, parecía Julio Verne, contando sus propios relatos maravillosos, o como un Sinbad el marino contemporáneo. Descubrimos que la invención mecánica moderna, en lugar de ofender al universo, realmente le proporcionó el medio para explorar sus maravillas con más seguridad. En lugar de dar la vuelta al mundo con un rifle, con el propósito de matar algo, o con un montón de folletos, para convertir a alguien, este joven audaz simplemente dio la vuelta al mundo para ver a la gente que estaba en él, y como siempre tenía algo que mostrarles tan interesante como cualquier cosa que pudieran mostrarle, se abrió paso entre todas las naciones. El invierno lo pasó en Nueva York,
Aquí contribuyó con bocetos de su viaje a la revista Outing, empezando con lo que hoy se conoce como trabajo nómada. Esta revista lo convirtió en un corresponsal especial y lo envió en el vapor Ciudad de Chicago a Liverpool, atracando 10 días después, el 9 de abril de 1885. Se trasladó en tren a Londres para organizar su travesía de Europa e investigar las condiciones en Asia. Fue ayudado por un intérprete en la embajada china, que lo desanimó de cruzar la Alta Birmania y China. Hay que tener en cuenta que no había nada de lo que hoy facilita viajar ayudado por Internet y satélites. Estamos en el siglo XIX todavía. Regresó a Liverpool el 30 de abril de 1885 y el 4 de mayo inició formalmente su viaje en la iglesia de Hill, donde varios cientos de personas lo vieron irse. Anduvo en su biciclo con un casco militar blanco, recorriendo a Inglaterra, pasando por Berkhamsted, donde había nacido. Tomó el ferry de Nuja Ben Adiet para cruzar a Francia y continuó por Alemania, Austria, Hungría. En este país recogió a un compañero de ciclismo temporal que no tenían idioma en común, el cual lo acompañó por Eslavonia, Serbia, Bulgaria, Rumelia y Turquía. En Constantinopla muchas personas habían oído de su viaje y descansó entre ellos, les habían preparado radios de repuesto, llantas y otras partes del biciclo, así como una pistola mejor, una Smith & Wesson del calibre 38. Aquí esperó hasta que los informes de bandidaje fueran más benignos, y luego continuó a través de Anatolia, Armenia, Kurdistán, Irak e Irán. El invierno lo pasó en Teherán como invitado del Shah. Se le denegó el permiso para viajar a través de Siberia. El 10 de marzo de 1886 salió a través de Afganistán, pero fue expulsado por las autoridades locales. Se vio obligado a tomar un vapor ruso a través del Caspio hacia Bakú, luego el ferrocarril a Batumi y posteriormente un barco de vapor a Constantinopla y a la India. Recorrió la India en bicicleta, señalando que el clima siempre era caluroso y que la Grand Trunk Road era excelente y estaba libre de bandoleros. Otro barco de vapor lo llevó desde Calcuta a Hong Kong y el sur de China. Pedaleó hacia el este de China, encontrando grandes dificultades para pedir direcciones en un idioma que no podía pronunciar. Un funcionario chino lo protegió de los alborotadores que estaban enojados por una guerra con los franceses. Desde la costa de China tomó un barco de vapor a Japón, donde se deleitó con la calma de ese país. La parte en biciclo de su viaje alrededor del mundo terminó el 17 de diciembre de 1886, en Yokohama. Su itinerario acumuló una distancia sobre el biciclo de unas 13.500 millas, 27.700 kilómetros. Stevens regresó en barco de vapor a San Francisco, en enero de 1887. Stevens siguió haciendo otras aventuras aunque ya no en bicicleta. Posteriormente se casó en Londres con la madre de 3 artistas y llegó a ser el gerente de un teatro. Si te ha gustado esta historia esperamos tu like y si te suscribes tendrás muchas historias, así como mis aventuras en bicicleta, donde además te muestro todo lo que veo porque quiero ser tus ojos por donde ande.